Aquel sábado por la noche, mi cuñado me mintió. Y eso, en sí, ya era raro. Nunca fue muy listo, pero tampoco era idiota. Me llamó para pedirme que fuera a buscarlo porque se había quedado tirado en un pueblo a 20 minutos de Valencia. Decía que se le había roto el coche, que no le arrancaba, y que si podía hacerle el favor. Lo raro no fue la llamada. Fue lo que vi cuando llegué. En vez de encontrarme a Dani sudando, con el capó abierto y cara de desesperación, lo vi salir del portal de un apartahotel. Ropa impecable. Pelo mojado, recién duchado. Y una bolsa de deporte en la mano. Como si acabara de salir de entrenar o de follar. Me vio y se quedó blanco. Yo también. Durante unos segundos, no dijimos nada. Subió al coche sin explicar nada. Puse primera y empecé a conducir de vuelta como si nada, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. Hasta que, a medio camino, solté. ¿Y la avería? ¿Se te rompió el motor o era la cama que no dejaba de crujir? No respondió. Solo se pasó la mano por la cara, visiblemente nervioso. Y fue ahí cuando todo empezó a tener sentido. Mi mujer, Laura, llevaba 2 meses diferente. Más alegre. Más seca conmigo. Más ocupada. Dani había venido a casa 3 veces esa semana, de paso, a ver la niña, porque estaba por la zona. Y yo, como un idiota, sin sospechar nada. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón con el portátil abierto, pero no estaba trabajando. Estaba reviviendo cada palabra, cada visita, cada abrazo fingido entre ellos. Y entonces supe que algo estaba muy mal. Pero aún no sabía cuánto. Lo primero que hice al día siguiente fue llamar a mi amigo Tony, que trabaja como recepcionista nocturno en otro apartahotel del centro. No le conté toda la historia, solo le dije que necesitaba saber algo, que era importante y que no le estaba pidiendo nada ilegal, solo un favor personal. Me pidió que quedáramos para almorzar y le expliqué con más calma lo que había pasado con Dani. No necesitaba saber detalles, solo si había forma de averiguar con quién había compartido habitación. Me dijo que esos datos no se pueden soltar así como así, pero que si sabía el número de habitación y la hora exacta, podría colarse en el registro de entrada con la excusa de revisar una factura. Le pasé todos los datos que recordaba y prometió avisarme si averiguaba algo. Durante el resto del domingo, Laura estuvo especialmente simpática. Desayunó conmigo y con Alba como si todo estuviera bien, incluso se ofreció a cocinar una paella para comer, algo que normalmente evitaba porque decía que no tenía paciencia. La miraba moverse por la cocina con esa falsa naturalidad, riéndose de las tonterías de nuestra hija, y yo sentía que estaba en una especie de película en la que todos fingen no saber lo que el espectador ya conoce. Mi cabeza no dejaba de repasar sus últimos movimientos. Las duchas largas, los mensajes a escondidas, las visitas casuales de Dani, las veces que salía a tomar algo después del trabajo con sus compañeras. Me fijé en sus gestos, en cómo evitaba mi mirada más de lo normal y cómo disimulaba el nerviosismo con palabras vacías. Al día siguiente, Tony me llamó al mediodía. No perdió el tiempo con rodeos, la habitación estaba registrada a nombre de Laura Hernández, entrada a las 19:36, salida a las 8:50 del día siguiente. No hay duda, tío. Lo siento. Durante unos segundos no dije nada. Estaba en el coche, aparcado frente al Mercadona, y las palabras me llegaron como si me las hubieran gritado desde muy lejos. Le agradecí con la voz seca, colgué, y no me moví del asiento durante media hora. Solo miraba al frente, al cartel del supermercado, mientras el mundo seguía su rutina alrededor. Ella lo había hecho. Lo había hecho de verdad. Y encima había tenido la desvergüenza de usar su nombre. Ni siquiera se molestó en cubrirse. Por la noche, cuando volvió del trabajo, me preguntó si todo iba bien.
Respondí que sí, que había tenido un día tranquilo, que estaba cansado. Me sonrió como si nada pasara. La hija de puta me sonrió. Me entraron unas ganas de gritarle en la cara que lo sabía todo, que era una cerda, que había destrozado la familia por echar un polvo con su cuñado. Pero no lo hice. No aún. Había algo dentro de mí que me decía que no era momento. No porque quisiera salvar nada, sino porque necesitaba entender más, ver hasta dónde llegaba su miseria. A partir de ese día, empecé a observarla con otra mirada. Cada vez que salía de casa, anotaba la hora. Cada vez que Dani mandaba un mensaje, lo escuchaba desde el baño y apuntaba el tono de su voz al responder. Cada vez que ella se reía viendo el móvil, me guardaba ese momento como una pieza más del rompecabezas. No necesitaba hackearle el teléfono ni instalarle cámaras, bastaba con mirar y escuchar. Era increíble lo obvia que se volvía cuando creía que nadie sospechaba. Usaba las mismas excusas de siempre, pero ahora eran absurdas, patéticas. Voy a comprar algo al centro, he quedado con Marta para tomar algo, voy al gimnasio un rato, luego vuelvo. Una noche, mientras cenábamos, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Lo hacía siempre, pero esa vez me fijé en que la pantalla se encendía cada pocos minutos. Me levanté para ir al baño y, al volver, vi cómo escribía algo rápidamente antes de volver a dejarlo boca abajo. Fingí no haberlo notado. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con la tele encendida, sin volumen, mientras pensaba en cómo lo iba a manejar. No quería una escena barata. No quería lloros ni gritos. Quería algo que le hiciera entender que no solo me había traicionado, sino que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. El miércoles, después de dejar a Alba en casa de mis suegros para que pasara allí la noche, volví directo del trabajo sin avisar. Laura pensaba que tenía reunión hasta las 10. Al entrar, no hizo falta que dijera nada. Estaba en el sofá, hablando por videollamada. Cuando me vio, el susto fue instantáneo. Cortó la llamada con un ya te llamo forzado, y me saludó con la peor actuación que le había visto en años. No dije nada. Solo fui a la cocina, me serví una cerveza, y me senté frente a ella. ¿Era Dani? Le solté, directo, sin filtros. Se quedó callada. Ni siquiera fingió que no sabía de qué hablaba. ¿Desde cuándo? Insistí. No es lo que piensas, fue lo único que se le ocurrió decir. Entonces explícame qué es. La miré a los ojos, sin parpadear. Ella bajó la mirada. La vi derrotada por primera vez. Fue solo una vez. No significa nada. Yo, estaba confundida, fue un error, dijo, casi susurrando. Me reí. No pude evitarlo. No de humor, sino de asco. ¿Un error? ¿Registrarte en un apartahotel con tu nombre es un error? ¿Follar con mi cuñado y luego venir a casa a besarme es un error? Laura no dijo nada. Tragó saliva. Su cara ya no era de sorpresa, ni siquiera de vergüenza. Era la cara de alguien que sabe que la han pillado y solo busca minimizar los daños. En ese momento supe que no iba a haber perdón. Solo quedaba decidir qué hacer con la rabia que me hervía por dentro. Cuando le pregunté si habían usado protección, su reacción fue tan lenta que no hizo falta que respondiera. Se quedó quieta, como si esperara que el suelo se abriera para tragársela. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón, no porque tuviera un destino, sino porque estar quieto me hacía sentir como una bomba a punto de estallar. Ella intentó justificarse con esa voz bajita que había usado 1000 veces para calmar discusiones, como si repitiendo que no significaba nada fuera suficiente para borrar lo que hizo. Me miraba con los ojos húmedos, pero no lloraba. Sabía perfectamente que en ese momento las lágrimas no iban a servirle de escudo. ¿Cuántas veces?
Pregunté sin girarme, con la vista clavada en las fotos familiares que colgaban de la pared. Las mismas fotos que ahora parecían montajes falsos. Javi, escúchame, fue un momento de debilidad, empezó a decir, pero la interrumpí. No estoy preguntando por tu estado emocional. Quiero saber cuántas veces os habéis acostado. Ella se quedó callada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego soltó un 2 veces que no me creí ni por un segundo. Sabía que estaba minimizando, que esperaba que aceptara esa cifra como si fuera el límite de lo tolerable. Que si me decía que solo fueron 2, quizá yo pensaría bueno, fue algo puntual. Pero no era idiota. No después de verla salir del apartahotel, del cambio de actitud, de las veces que le vi sonreír mirando el móvil como una adolescente. Estaba mintiendo en mi cara, incluso sabiendo que la había pillado. No tienes ni puta idea del asco que me das ahora mismo, le solté sin gritar, con voz seca, porque sabía que eso dolía más que cualquier grito. Ella no respondió. Bajó la cabeza como si eso fuera una forma de pedir perdón sin decirlo. ¿Y él? ¿Dani? ¿También está enamorado? ¿Os vais a ir a vivir juntos o solo os escondéis como ratas en hoteles de mierda? Pregunté mientras agarraba el respaldo de la silla, como si necesitara algo sólido para no perder el control. No quiero nada con él, dijo finalmente, ni siquiera sé por qué pasó. Me arrepiento. No fue planeado. Juro que no lo fue. Ah, ¿no? Respondí con una risa forzada. ¿Y entonces por qué te registraste con tu nombre? ¿Por qué fuiste una segunda vez? Me miró por fin, sin escapatoria, y en sus ojos no había rabia ni orgullo. Solo miedo. Miedo de que todo lo que había construido se le fuera de las manos. Y se le iba. Porque ya no había forma de frenar lo que venía. No sabía si iba a divorciarme, si iba a gritarle a su madre, si iba a contarle a nuestra hija la verdad, pero lo único seguro era que nunca íbamos a volver a estar bien. Esa certeza era lo único que tenía claro. Ella se acercó y me puso la mano en el brazo. Un gesto que en otros tiempos me habría calmado, pero que ahora solo me dio ganas de empujarla. Me aparté sin violencia pero con firmeza. No quería que me tocara. No después de haber tocado a Dani con esas mismas manos, con esa misma boca. Me senté otra vez, y me tapé la cara con las manos, no para llorar, sino porque no podía mirarla más sin pensar en él encima de ella. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me preguntó con voz temblorosa. Esa pregunta me dio asco. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué cojones creía que iba a hacer? ¿Fingir que nada pasó y seguir jugando a la familia feliz? No lo sé, respondí finalmente, pero te aseguro que esto no va a quedar así. Ella volvió al sofá, como si necesitara sentarse para no desplomarse. Se quedó en silencio, con las manos juntas entre las piernas, esperando que yo dijera algo más. No lo hice. Encendí la tele sin volumen, como si eso pudiera evitar que la casa se rompiera más. Pero ya estaba rota. Lo supe cuando escuché la puerta del baño cerrarse y sus lágrimas finalmente salieron. Lloraba por ella, no por mí. Lloraba por el miedo a perder lo cómodo, lo conocido, no por el daño que me había hecho. Durante esa noche, no dormimos en la misma habitación. Ella se quedó en el cuarto de Alba, como si eso fuera algún tipo de penitencia. Yo dormí mal, con el cuerpo tenso y la cabeza a punto de explotar. Cada vez que cerraba los ojos, los imaginaba juntos. No hacía falta que fueran imágenes explícitas. Con solo imaginarla desnudándose para él ya era suficiente. El simple hecho de saber que le susurró cosas, que le rió los chistes, que le buscó la boca para besarlo, todo eso era más de lo que podía soportar. A la mañana siguiente, ella intentó actuar normal. Me preparó café. Puso música bajita. Me preguntó si quería tostadas.
No respondí. Ni siquiera la miré. Me vestí, agarré mis cosas y salí de casa sin decir una palabra. No tenía ganas de discutir, no tenía ganas de escuchar más excusas, no tenía nada que decir que no terminara en gritar. Ese mismo día pedí cita con un abogado. No porque estuviera decidido a divorciarme aún, sino porque necesitaba saber qué opciones tenía. Quería entender cuánto iba a perder y qué podía quedarme. No solo económicamente, también emocionalmente. Porque por mucho que doliera, aún quedaba Alba. Y lo último que quería era que se viera arrastrada por todo esto sin entender nada. Esa fue la primera decisión real que tomé desde que descubrí la traición, prepararme para lo que viniera, porque lo que ya había pasado no tenía arreglo. La idea no fue mía al principio. Salió de una conversación casual con mi compañero de trabajo, Rubén, mientras tomábamos café en la sala de descanso. Él no sabía nada de lo que pasaba en mi casa, ni lo sospechaba, pero soltó un comentario que se me quedó clavado: el problema con los que se creen más listos es que siempre dejan un rastro. Me reí en ese momento como si fuera una simple reflexión sobre alguna noticia absurda, pero la frase se me quedó dando vueltas todo el día. Esa misma tarde empecé a pensar que no era suficiente con el desprecio, con ignorarla, con pensar en abogados. Tenía que hacer algo más. Tenía que devolverle el golpe. No se trataba de pegar, ni de gritarle, ni de hacer un escándalo. No iba a ser uno de esos imbéciles que terminan en la portada de los periódicos por perder los nervios. Lo mío iba a ser diferente. Tenía que dolerle, tenía que dejarle claro que su traición no iba a salirle gratis, y sobre todo, tenía que hacer que se sintiera observada, juzgada, expuesta. Así que empecé por lo más simple: recuperar los vídeos de la cámara del portal. Nuestro edificio tenía un sistema de seguridad que guardaba las grabaciones durante 7 días, y ese lapso me bastaba. Con la excusa de un incidente en la entrada del garaje, le pedí al presidente de la comunidad que me dejara revisar los archivos. Me dejó las credenciales sin hacer preguntas, y esa noche, mientras Laura dormía en el sofá como una sombra de sí misma, yo revisaba las imágenes del viernes anterior. Ahí estaba. Ella, saliendo de casa a las 19:10. Él, subiendo a su coche a las 19:12. No era una coincidencia. No se encontraron de casualidad. No hubo duda. Estaba todo ahí. Guardé los clips en una carpeta y los copié a un USB que escondí en la guantera del coche. No necesitaba más por ahora, pero quería tenerlo a mano. Luego busqué el apartahotel. Hice una reserva a mi nombre, para un sábado siguiente. No pensaba usarla, por supuesto, pero el simple hecho de tener esa confirmación en mi correo me servía para lo que planeaba. El siguiente paso era mucho más desagradable. A Dani le escribí desde un número nuevo, con un mensaje claro y sin adorno: sé lo de Laura. Tengo pruebas. Si quieres hablar, mañana a las 20 en el parking del Carrefour de Campanar. Si no vienes, lo sabrán tus padres, tus amigos, tu jefe y tu novia. No esperé respuesta. Solo lo envié y lo dejé pasar. Él no era valiente, no lo había sido nunca. Era el tipo de hombre que se mete con la mujer de su cuñado porque sabe que el otro está ocupado, distraído, confiado. No lo hizo porque le gustara a ella de verdad, lo hizo porque pensó que podía y que no habría consecuencias. Y eso era precisamente lo que yo iba a cambiar. Al día siguiente a la hora exacta, ahí estaba. Esperando junto a su coche, con la cara pálida y las manos metidas en los bolsillos. Me acerqué sin saludar y me apoyé en el capó, mirándolo como si fuera cualquier otro tipo más. ¿Qué quieres?, me dijo, sin atreverse a sostenerme la mirada. Quiero que escuches bien. Esto no es una charla. Esto es un aviso, respondí sin levantar la voz. Te voy a explicar lo que vas a hacer. Vas a desaparecer. De mi casa,
de la vida de Laura, de la vida de mi hija. No vas a mandar un mensaje más, no vas a aparecer más, no vas a acercarte ni una vez. ¿Entendido? Fue un error, Javi, no sé cómo pasó, intentó decir, pero lo interrumpí con la mano levantada. No me interesa tu versión. Esto no va de sentimientos ni de arrepentimientos. Esto va de consecuencias. Tengo vídeos, tengo pruebas, tengo suficiente como para arruinarte si quiero. Pero no lo voy a hacer. Porque lo que quiero es otra cosa. Quiero que vivas con el miedo. Que cada vez que abras el móvil pienses si habrá algo nuevo en redes, si alguien se enteró, si tu madre sabe. Quiero que esa incomodidad te acompañe siempre. Y si vuelves a acercarte a mi familia, entonces sí, voy a mover cada pieza para que no tengas ni donde trabajar. Dani asintió en silencio. No tenía nada que decir. Sabía que no estaba haciendo una amenaza vacía. No tengo amigos en altos cargos ni contactos en la policía, pero tengo la determinación suficiente como para convertir su vida en una ruina lenta y ruidosa si se atreve a probarme. Me fui sin despedirme y sin mirar atrás. Ya había cumplido con esa parte. Lo siguiente era Laura. Pero a ella no le iba a gritar. No iba a tirarle nada. Iba a dejar que se cociera en su propia culpa. Esa semana no le hablé más que lo necesario. Contestaba con monosílabos, evitaba los desayunos, no compartía el sofá. Hasta que un jueves, al volver del trabajo, me encontró en la mesa con 3 sobres. Uno para ella, uno para su madre y uno para nuestra hija. No los abrí. Solo los puse ahí y me fui a duchar. Cuando volví, estaba blanca. ¿Qué es esto? Cartas. Una es para Alba, otra para tu madre, y otra para ti. No las he mandado. Aún. ¿Y qué dicen? Lo necesario. Con fotos. Con fechas. Con nombres. Si me haces la vida imposible, si intentas poner a Alba en contra mía, si intentas presentarte como víctima ante los tuyos, mando los 3 sobres. Ya está todo preparado. Laura no dijo nada más. Me miró con esa mezcla de miedo y vergüenza que no le había visto nunca. Sabía que la tenía. No solo por lo que había hecho, sino porque por primera vez entendía que yo no iba a callar. No iba a jugar el papel del marido humillado que lo aguanta todo por la familia. Ese Javier ya no existía. Pasaron 4 días sin que mencionara nada sobre los sobres. No intentó negociar, no trató de explicarse otra vez, tampoco me pidió perdón. Empezó a moverse por la casa como una inquilina más, bajando la voz, saliendo del dormitorio antes que yo, evitando cualquier roce físico. Alba no notó la tensión, o al menos eso quise creer, pero los niños no son tontos. Por las noches me encerraba en la habitación con el portátil sin hacer nada en concreto, simplemente para no verla, y cuando ella se iba a dormir, yo bajaba a la cocina a beberme un vaso de vino o cualquier cosa que me ayudara a matar la incomodidad del silencio. Sabía que en algún momento tendríamos que hablar en serio, no por ella, sino por mí. No me servía seguir viviendo así, atrapado entre el desprecio y la incomodidad. Necesitaba un punto final, aunque doliera. El domingo esperé a que Alba saliera con sus abuelos. Había quedado en ir al cine con ellos, algo que habíamos planeado hacía días. Cuando oí la puerta cerrarse y el ascensor bajando, me acerqué al salón y le dije que se sentara. No fue una petición, fue una orden con tono bajo. Ella entendió. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en el regazo y la vista clavada en la alfombra. No te preocupes, no voy a mandarle nada a nadie. Ya he decidido qué hacer con eso, empecé, sin dar rodeos. Ella levantó la vista, esperando quizá un gesto de alivio, pero no le di nada. Tampoco voy a seguir haciendo como que esto no ha pasado. No puedo. No quiero. ¿Te vas a divorciar?
Preguntó con esa voz rota que ya no me provocaba compasión, solo cansancio. Aún no lo tengo claro. Lo que tengo claro es que no quiero seguir así. Y no pienso volver a tratarte como antes. Esa parte murió, dije con la frialdad que me costó varios días construir. Ella asintió, sin decir nada más. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si hay alguna posibilidad de arreglarlo, quiero hacerlo, dijo por fin, casi en un susurro. ¿Y cómo crees que se arregla esto? ¿Con terapia? ¿Con cenas románticas? ¿Con más mentiras? No me seas ingenua, Laura. Tú sabes tan bien como yo que esto no tiene arreglo. Te tiraste a mi cuñado y volviste a casa como si nada. No hay versión amable de eso. No hay forma de maquillarlo para que duela menos. Lo sé, admitió. Solo, no sé cómo llegamos hasta aquí. No lo planeé. No lo pensé. Ese es el problema, respondí. Que no pensaste. Ni en mí, ni en nuestra hija, ni en lo que podía pasar. Solo actuaste como si lo nuestro fuera opcional. Como si el daño solo empezara cuando yo me enterara. Se secó las lágrimas con la manga del jersey. No intentó acercarse, no pidió un abrazo, no dijo que me amaba. Supongo que sabía que nada de eso tenía valor ahora. La miré un rato, intentando entender si alguna parte de mí quería intentarlo, si quedaba algo que se pudiera rescatar de todo esto. No lo encontré. Vamos a separar nuestras rutinas. Yo me encargaré de llevar a Alba por las mañanas, tú por las tardes. No quiero que compartamos más cenas, ni fines de semana. Puedes seguir durmiendo aquí hasta que sepamos qué vamos a hacer con la casa. Pero esta convivencia se acabó. ¿Y le vamos a decir algo a Alba? Preguntó con la voz temblando de nuevo. Por ahora no. No hasta que tenga claro qué hacer. No quiero que piense que esto es culpa suya ni que tenga que elegir a ninguno de los dos. Pero si en algún momento me pregunta, no le voy a mentir. Ya me cansé de los secretos. Se hizo un silencio incómodo. Sabía que estaba procesando que no había vuelta atrás. No era una pelea más, no era una crisis pasajera. Era el principio del final. Se quedó ahí sentada, sin saber si levantarse, si pedir más explicaciones, si seguir llorando. Yo me levanté, agarré el vaso de agua que tenía en la mesa y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave por primera vez en 15 años. Esa noche dormí mejor que las anteriores, pero no fue descanso real. Fue más bien un estado de agotamiento emocional, como si mi cuerpo necesitara un paréntesis para no estallar. No soñé nada, no me desperté sobresaltado, simplemente amanecí con una sensación nueva, la de estar empezando a soltar. Durante la semana siguiente seguimos como dos desconocidos compartiendo un techo. La casa estaba más limpia, más ordenada, casi como si ella intentara compensar lo irreversible con gestos pequeños. No funcionaba. Yo ya no la veía igual, y lo peor es que tampoco me dolía tanto. Me dolía por Alba, sí, por lo que significaba a futuro, por tener que sentarnos un día a explicarle por qué papá y mamá ya no son pareja. Pero por mí, por lo que ella me había hecho a mí, ya no sentía rabia, solo una especie de rechazo sereno. No me interesaba castigarla más, no me nacía humillarla, ni recordarle a cada rato su traición. Ya no valía la pena. La última noche antes de escribirle al abogado para formalizar los primeros trámites de separación, ella entró a la cocina mientras yo preparaba café. Se quedó apoyada en el marco de la puerta y me dijo algo que no esperaba. Gracias por no arrastrarme. Por no contarle a todos. Por no hacerme mierda delante de Alba. No lo hice por ti. Lo hice por ella. Porque no quiero que mi hija crezca pensando que el rencor es la única forma de cerrar una herida. Ella sintió, sin intentar abrazarme. No pidió una segunda oportunidad. No ofreció amor.
Solo aceptó lo que quedaba, nada. El día que fui al despacho del abogado no llevé ningún documento, ni siquiera una libreta con notas. Solo quería escuchar. No quería firmar nada todavía, ni apresurarme, pero necesitaba saber qué implicaba terminar un matrimonio legalmente en este país, qué pasaría con la casa, con la custodia de Alba, con el dinero. Me atendió una mujer joven, Clara, que desde el principio notó que no quería rodeos. Me preguntó cuántos años llevábamos casados, si había hijos menores, si había propiedades, si existían antecedentes de violencia o conflictos graves. Respondía todo con frases cortas, sin entrar en detalles, hasta que me preguntó si la infidelidad era reciente. Le dije que sí, que con un familiar. Ella solo asintió y apuntó en su ordenador. Me explicó que en España, aunque la infidelidad no es causa legal de castigo, sí puede influir en la custodia si afecta emocionalmente al menor. Me lo dijo sin emoción, como alguien que lo ha visto 1000 veces. Me preguntó si quería solicitar medidas provisionales. Le dije que no, que prefería hablar primero con Laura para que todo fuera pactado. No por ella, sino por Alba. Clara asintió otra vez. Me dijo que eso era lo mejor para evitar desgaste, y me dio una carpeta con documentos que debía revisar con calma. Me fui con esa carpeta en la mochila, sin abrirla hasta el día siguiente. Laura me esperaba en casa. Sabía que había ido a la abogada, pero no preguntó nada. La vi moverse por la cocina en silencio, preparando la cena para Alba como si no fuéramos dos adultos destruidos compartiendo piso. Me senté en la mesa y le dije que la separación era inminente. Que no tenía sentido seguir posponiendo lo inevitable. Que no tenía intención de pelear por nada, pero que quería que todo quedara por escrito. Le expliqué que había hablado con una abogada, que tenía una propuesta básica, y que ella podía buscar su propio abogado si lo necesitaba. Dijo que no hacía falta, que confiaba en que no la iba a joder, que lo único que quería era que Alba sufriera lo menos posible. No discutimos, no nos faltamos el respeto, solo acordamos que íbamos a firmar una separación amistosa, que íbamos a vender la casa y dividir lo que correspondiera, y que cada uno iba a buscar un piso lo más cerca posible para no cambiar la rutina de Alba. Una semana después, ya habíamos firmado el primer borrador. No hubo lágrimas. No hubo drama. Solo una cita más en la notaría que marcaba el cierre de una etapa. Cuando terminamos y salimos del edificio, caminamos unos metros juntos antes de que cada uno tomara una dirección. Fue entonces cuando ella se detuvo y me dijo que nunca iba a dejar de sentirse culpable. Le respondí que eso era asunto suyo, que yo no tenía energía para seguir alimentando el dolor de otros. Ella asintió, y seguimos caminando en direcciones opuestas. La primera noche en mi nuevo piso fue extrañamente tranquila. Era más pequeño, más frío, sin fotos, sin ruido, pero al menos era mío. Me acosté sin televisión, sin mirar el móvil, y por primera vez en semanas dormí sin despertarme a las 3 de la mañana con el pecho apretado. A los pocos días, Alba vino a pasar la noche. Le preparé su cena favorita, vimos una película, y no preguntó nada. Supongo que Laura ya le había explicado lo básico, sin entrar en los detalles. Me alegré de que no insistiera. Si algún día me preguntaba más, no le iba a mentir, pero por ahora, necesitábamos paz. Los fines de semana se convirtieron en momentos de reconstrucción. No de la relación con Laura, eso estaba muerto, sino de la relación conmigo mismo. Empecé a salir a correr otra vez, retomé viejos hobbies, incluso me reencontré con un par de amigos que había dejado de ver porque Laura no lo soportaba. No buscaba rehacer mi vida con nadie, ni abrirme al mundo con discursos de crecimiento personal. Solo quería volver a sentir que tenía el control de mi tiempo, de mi espacio, de mi ánimo. Laura se volvió una figura secundaria. Hablábamos solo para coordinar con Alba, sin conflicto, sin reproches, sin intimidad.
Me enviaba fotos de las actividades escolares, yo le respondía con algún comentario neutral, y así íbamos funcionando. Un día cualquiera, después de dejar a Alba en el colegio, la vi a ella esperándome en la esquina. No parecía nerviosa, ni alterada, solo cargaba una bolsa del supermercado y me saludó con la mano. Me acerqué por cortesía, y ella me ofreció un tupper con comida, diciendo que había hecho lentejas de más. No lo acepté. Le agradecí, pero le dije que no era necesario. Ella lo entendió. No insistió. Nos despedimos sin decir más. Hoy han pasado 3 meses desde la firma. Ya no pienso en lo que hizo todos los días. A veces sí, en momentos sueltos, cuando paso por un sitio que me recuerda algo o cuando veo a Alba dibujar una casa con papá y mamá juntos. Pero ya no arde. Ya no quiero venganza, ni justicia, ni redención. Solo quiero seguir con lo mío. He aprendido que uno puede vivir con la traición, no porque se perdone, sino porque no todo tiene que seguir doliendo para siempre. Lo que aprendí de esto no es que hay que desconfiar de todos, ni que el amor es una trampa, ni que el matrimonio está condenado. Lo que aprendí es que a veces se rompe lo que parecía firme, y no hay que quedarse entre los escombros esperando que todo vuelva a ser como antes. Hay que levantarse, sacudirse el polvo, y seguir caminando. Aunque no tengas claro a dónde vas, aunque el futuro sea un punto lejano que todavía no puedes ver del todo. Porque quedarse esperando que la persona que te rompió venga a arreglarlo, eso sí que es perder el tiempo. Este es el final de esta historia. No hay redención, no hay nuevos amores, no hay promesas de un futuro mejor. Solo hay un tipo que sobrevivió a que le partieran la vida por la mitad, y que ahora duerme tranquilo, aunque sea solo. Y eso, a veces, es más que suficiente.